Ciudadanos de Baja California, presento ante ustedes para su consideración un resumen de las principales actividades que he desarrollado durante mi segundo año de ejercicio como diputado federal de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión. Con un alto sentido de responsabilidad, he atendido las tareas que se me han asignado en la Comisión de Defensa Nacional y de Comunicaciones, de las cuales soy miembro, así como la Comisión de Asuntos Frontera Norte, que me honro en presidir. De igual manera, y con el mismo ánimo, he participado en los procesos de carácter legislativo encaminados a fortalecer y defender el desarrollo de nuestro país y en lo particular de Baja California. De igual manera, he promovido el diálogo con los principales actores de la sociedad para llevar a cabo de manera conjunta acciones que beneficien a nuestra entidad. Soy un convencido de la transparencia y la rendición de cuentas y el respeto a todas las leyes que debemos observar como legisladores. Tengo claro que la función legislativa debe ejercerse con una gran sensibilidad social, por la cual me he apegado a ese precepto sin caer en la tentación de los paternalismos demagógicos. Quienes hemos recibido la honrosa responsabilidad de desempeñar un cargo público, tenemos la obligación fundamental de defender los intereses de la nación. Las tareas que me encomendó la ciudadanía me han permitido mayor acercamiento con mi entidad. He profundizado en el conocimiento de los problemas, muchos de los cuales se originan con las políticas centralistas que históricamente nos han impuesto el gobierno federal. La toma de decisiones desde la capital de la República ha sido especialmente perjudicial en los últimos tiempos. El caso más desastroso es el incremento al impuesto al valor agregado que entró en vigor el 1 de enero en toda la frontera norte del país. Es un orgullo para mí decir que fui el único legislador bajacaliforniano que votó en contra de esa medida, cuyas consecuencias están a la vista de todos. Reitero mi compromiso de seguir luchando por el desarrollo íntegro de Baja California y por un México más digno. Con respeto, les presento mi segundo informe de actividades. Compromiso total con la ciudadanía. Contribuir al crecimiento integral de Baja California ha sido la premisa del diputado federal Jaime Bonilla Valdés desde el primer día que asumió el cargo. Con un alto sentido solidario, ha llevado a la tribuna las principales exigencias de sus representados y expuesto ante sus compañeros de Cámara una serie de iniciativas de ley y puntos de acuerdo que consideró necesarios para mejorar las condiciones de vida de los bajacalifornianos. Para ello, consultó a las personas mejor informadas de los diversos sectores de la comunidad con el fin de integrar su agenda legislativa y en particular escuchó los justos reclamos de una sociedad que se ha visto afectada por las recientes medidas adoptadas por el gobierno federal. El presente informe está dividido en 4 capítulos. Actividades parlamentarias, Comisión Asuntos Frontera Norte, Diálogo Permanente, Gestión comunitaria. Actividades parlamentarias. En todo momento, el diputado federal Jaime Bonilla Valdés ha tenido la oportunidad de ratificar su compromiso con la sociedad bajacaliforniana y en lo general con el resto del país, al rechazar las iniciativas del Ejecutivo que se consideran atentatorias de la soberanía nacional o que afectan de alguna manera a los mexicanos. Asimismo, sometió a consideración de la mayoría parlamentaria una serie de iniciativas de ley y puntos de acuerdo que se enumeran a continuación. Iniciativas de ley. Proyecto de decreto que reforma los artículos 64 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que los diputados y senadores cobrarán su dieta con base en el monto máximo mensual señalado en el presupuesto de egresos de la Federación. Cada legislador solo recibirá el monto correspondiente a las sesiones a que asista y permanezca. Asimismo, establece la revocación del mandato de quienes ocupen cargos de elección popular.
Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pretende sustituir en la Constitución los términos Distrito Federal por Ciudad de México, Estado por entidad federativa, delegaciones por demarcaciones territoriales y gobernador por titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa. Otorgar a la Ciudad de México la facultad de tener su propia constitución local. Se establece la forma de organización y las atribuciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Proyecto de decreto para emitir una moneda conmemorativa del centenario del Ejército Mexicano. Pretende que se emita una moneda conmemorativa del centenario del Ejército Mexicano. Proyecto de decreto que expide la Ley General para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Crea un ordenamiento jurídico que tenga por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano a través del sistema de garantías para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que todo individuo tendrá derecho a recibir capacitación para el trabajo, considerando esta como obligatoria y gratuita. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Incrementa las sanciones y penalidades de los delitos de pederastia, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, desaparición forzada de personas, uso indebido de atribuciones y facultades, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, así como de los delitos cometidos por los servidores públicos. Proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Modifica los temas de las transmisiones gratuitas que la radio y la televisión deberán difundir diariamente, estableciendo los de interés y promoción general para el beneficio del país, en lugar de los educativos, culturales y de orientación social, como se establece actualmente. Proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Pretende que no se pague el impuesto en la enajenación de los bienes efectuada por un residente en el extranjero a una persona moral residente en territorio nacional para su importación definitiva cuando la entrega material o envío del bien enajenado al adquiriente se realice por una persona moral residente en territorio nacional que cuente con un programa autorizado conforme al decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, o por empresas de la industria automotriz para su introducción a depósito fiscal, o cuando los bienes enajenados sean resultado de su proceso de elaboración, transformación o reparación y su transferencia se realice mediante pedimentos que amparen operaciones virtuales de acuerdo a las disposiciones previstas en la ley aduanera o que establezca mediante reglas el servicio de administración tributaria y mediante la cual se pague el impuesto al valor agregado aplicable a la importación definitiva en los términos de esta ley. Proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que el Estado garantizará el acceso gratuito del servicio de Internet en todo territorio nacional. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley aduanera. Elimina el mecanismo de selección automatizado, mecanismo que determinará si las mercancías se someterán a reconocimiento aduanero. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Restablece el impuesto al valor agregado de 11% en las regiones fronterizas. Proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte.
da el fundamento para que la política integral de desarrollo fronterizo por medio de una comisión intersecretarial se encamine a la construcción de cohesión social y desarrollo humano sustentable en la región fronteriza norte mediante los siguientes 4 ejes de acción. Primero, régimen económico fronterizo. A, zona económica fronteriza. B, turismo. Y C, medio ambiente. Segundo, régimen social fronterizo. A, salud. Y B, educación. Tercero, régimen cultural fronterizo. Cuarto, cooperación internacional en la frontera norte. Exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe cuánto tiempo durarán los trabajos de rehabilitación de la carretera federal 15 México-Nogales, específicamente en el tramo de 4 carriles, y se instalen a la brevedad los señalamientos necesarios que permitan solventar las especificaciones de seguridad requeridas para evitar que se sigan suscitando accidentes en el tramo carretero de referencia. Exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respete los acuerdos y programas emanados de esta soberanía, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie en contra de las acciones que atenten contra legisladores y que impidan el desarrollo de los programas aprobados por esta representación social, y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigile el actuar de los funcionarios y personal adscrito a las terminales aéreas concesionadas, que se garantice el desarrollo eficiente de los programas emanados del Poder Legislativo Federal. Exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, consolide las áreas de servicio local correspondiente a los municipios de Tijuana-Tecate, Tijuana-Playas de Rosarito, en el estado de Baja California, y que dejen de ser llamadas de larga distancia. Exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite al gobierno de los Estados Unidos de América que destine un mayor número de elementos en todas las garitas de su frontera con México, con la finalidad de agilizar los cruces fronterizos que han sido afectados como consecuencia de los recortes presupuestales aprobados en el lado americano. Exhorto para que la Cámara de Diputados se pronuncie porque el diálogo y el respeto a los derechos civiles y políticos sean el marco de la atención de los movimientos sociales organizados y pacíficos. Exhorto para que el gobierno federal coadyuve al restablecimiento de la normalidad social, desistiéndose por medio de la Procuraduría General de la República de la acción penal, así como de las diversas investigaciones en contra de los compañeros Felipe Rodríguez Aguirre, Jesús Alejandro Rodríguez Nava y de cualquier otro dirigente o militante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata que resulten de estos hechos. Llamado a la Secretaría de Gobernación para que intervenga en la instalación de una mesa de negociación de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata con el gobierno del Estado de México. Exhorto para que la Secretaría de Gobernación, en su carácter de conductor de la política nacional, inste a las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano atiendan puntualmente los requerimientos sociales de esa organización. Exhorto para que la Comisión Reguladora de Energía publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, eliminando los meses de mayo, junio y octubre como parte del periodo de aplicación de la tarifa horario de verano para la industria de Baja California. Exhorto para que el Ejecutivo Federal considere a las cooperativas de productores de bienes o servicios y a las cooperativas de consumidores de bienes o servicios como parte de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Exhorto para que la Secretaría de la Defensa Nacional, a efecto de dignificar el servicio militar nacional, restablezca las actividades sociales y de adiestramiento militar que existían anteriormente. Exhorto para que los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social
y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado giren instrucciones y agilicen los trámites administrativos de pensiones y jubilaciones, asimismo las cuentas individuales del IMSS, Infonavit e ISSSTE. Exhorto para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a su vez a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que posponga el apagón de los transmisores analógicos de los concesionarios que operan en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Exhorto para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deje de implementar la restricción de operaciones de un monto máximo de dólares de los Estados Unidos de América en la franja fronteriza del norte. Exhorto para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto del proyecto de miscelánea fiscal del año 2014, no contemple la implementación de la homologación del impuesto al valor agregado IVA en la franja fronteriza del norte del país con la del resto del territorio nacional. Exhorto para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere dentro de la reforma fiscal prevista para el mes de septiembre el apartado de la homologación del IVA en la franja fronteriza por los efectos negativos que ello implicaría. Exhorto para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Director General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con sus atribuciones y con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, apoyen con donaciones de bienes en poder del SAE a los municipios y poblaciones afectadas por el desastre natural causado por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid. Exhorto para que los titulares de la Secretaría de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público y el Comisionado Nacional de Seguridad instruyan al personal de sus respectivas dependencias para que se conduzcan con apego a la legalidad en su trato con los migrantes y realicen las acciones necesarias y suficientes a fin de que no se les causen molestias ni sean sujetos de extorsión. Exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores transmita a la República de Bielorrusia la felicitación del Grupo Amistad México-Bielorrusia en la Cámara de Diputados por los resultados obtenidos en ese país en los 22º Juegos Olímpicos de Invierno. Exhorto para que se restablezca el impuesto al valor agregado de 11% en las regiones fronterizas. Punto de acuerdo en el que se le hace un llamado al gobernador de Baja California y al presidente municipal de Tijuana para que, de acuerdo a las atribuciones que le fueron conferidas por la normatividad aplicable, eviten la destrucción del Parque Benito Juárez de la ciudad de Tijuana y se cancele la concesión de este espacio público a la iniciativa privada. Se le hizo un llamado a la 21ª legislatura del Congreso de Baja California para que, de acuerdo a las atribuciones que le fueron conferidas por la normatividad aplicable, evite la destrucción del Parque Benito Juárez y la concesión de este espacio público a la iniciativa privada. Punto de acuerdo en el que se le hace un llamado al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que se intensifiquen las acciones en la reparación de la autopista escénica Tijuana-Ensenada y a la mayor brevedad posible se restablezca la forma segura por esta ruta, la comunicación entre ambas ciudades del estado de Baja California. Punto de acuerdo en el que se le hace un llamado al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que instruya a los funcionarios de las aduanas mexicanas para que, sin quebrantar la normatividad vigente, agilicen el paso por las aduanas de las donaciones en especie provenientes del extranjero. Punto de acuerdo en el que se le hace un llamado a la 21ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California para que, a través de sus facultades, instruya al órgano de fiscalización superior del Estado de Baja California para que realice una auditoría financiera a la Universidad Autónoma de Baja California que abarque cuando menos los últimos 5 años y al gobernador del estado para que se abstenga de intervenir en la elección del rector de la UABC.
punto de acuerdo en el que se le hace un llamado al gobernador del estado de Baja California para que, sin violentar el marco jurídico aplicable, con base a las atribuciones y facultades a él conferidas, medie en el conflicto entre ejidatarios y locatarios derivado de la posesión de los terrenos aledaños a la Bufadora, sobre los que actualmente está el centro comercial, y a su vez busque la solución jurídica que garantice que los terrenos aledaños a la Bufadora no sean privatizados. Punto de acuerdo donde se hace un atento llamado a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que con base a las atribuciones y facultades a ellos conferidas, se prorrogue por un año la vigencia del decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación, solo para los comerciantes establecidos en la franja de la frontera norte que importan y venden automóviles conforme al decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca del mismo estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril del 2006. De igual forma, se renueven también por un año los registros como empresa comercial de autos usados para estos mismos comerciantes. Punto de acuerdo para que ante el cierre de varias garitas que funcionaban en la frontera norte, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión presente un llamado al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, para que instruya a los funcionarios del sistema de administración tributaria para que lleven a cabo un amplio programa de difusión en la frontera norte que se explique con claridad dónde deben hacerse los trámites para la importación de mercancías que antes se hacían en las garitas cerradas y cuáles son dichos trámites, destacando de los mismos la información relacionada con la importación temporal de vehículos. El problema de los autos que circulan de manera irregular en Baja California afecta a 500,000 de propietarios, quienes se encuentran en un callejón sin salida porque no existe un mecanismo para legalizar la estancia de sus vehículos. Por lo anterior, el diputado Bonilla solicitó a la Dirección General de Aduanas el establecimiento de un programa temporal de regularización. Exhorto al secretario de Comunicaciones y Transportes para que durante las obras de construcción de más líneas de cruce a Estados Unidos se respete la integridad del edificio Puerta México situado en la garita Tijuana San Isidro, California, de tal forma que se busque un diseño que no requiera la demolición del mencionado inmueble. Se exhorta al gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California y al titular del Instituto de Cultura de Baja California para que, de acuerdo con las normas jurídicas aplicables y las atribuciones a ellos conferidas, busquen el reconocimiento como patrimonio cultural del Estado del edificio Puerta México. Comisión Asuntos Frontera Norte. Esta comisión, que preside el diputado Jaime Bonilla y que ocupa un espacio destacado de su agenda legislativa, ha enfrentado grandes retos ocasionados en gran medida por la política centralista del Ejecutivo Federal. Durante el periodo que comprende este informe, la comisión ha realizado 24 sesiones ordinarias de trabajo, algunas de ellas en las salas del Congreso y otras en las entidades federativas. Desde Baja California hasta Tamaulipas, la frontera norte requiere mayor comprensión del gobierno federal para resolver sus problemas económicos, de seguridad, de salud y educación. El incremento del impuesto al valor agregado no hizo más que poner a esa importante región
en desventaja frente al mercado estadounidense, lo que se ha traducido en desempleo y fuga de capitales. El diputado Bonilla ha sostenido una serie de reuniones con los representantes de dichas entidades federativas para buscar soluciones a sus problemas. Para cumplir mejor con su cometido de fomentar el desarrollo de la región, la Comisión Asuntos Frontera Norte presentó una iniciativa con proyectos de decreto para crear la Ley de Fomento para la Frontera Norte. Este instrumento pretende instaurar un conjunto de acciones que conlleven la coordinación de las instituciones federales, estatales y municipales en materia fronteriza, así como la generación de mejores condiciones económicas y la eficiente prestación de servicios públicos. De aprobarse la ley, permitiría en lo general el mejoramiento de la calidad de vida de la población en la región fronteriza norte. Con fecha 19 de enero de 2015, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa de ley a las Comisiones Unidas de Asuntos Frontera Norte y de Gobernación para su dictamen y a la de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión. Punto nodal de esta iniciativa de ley es el de establecer una Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos para atender los problemas y propiciar el desarrollo económico-social de la frontera norte, por lo que se crea la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos como órgano de carácter permanente en el que también participen los gobiernos de los estados fronterizos que así lo soliciten, lo mismo que las presidencias municipales. Aspectos relevantes de la Ley de Fomento para la Frontera Norte. Busca un marco jurídico propicio que tome en cuenta las características particulares del área fronteriza, distinta a las del resto del país, para impulsar el desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes de manera sustentable. Crea la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos como órgano de carácter permanente en la que también participan los gobiernos de los estados fronterizos, los municipales y la sociedad civil. La Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos coordinará las acciones de la Federación, los estados fronterizos y de sus municipios sobre los asuntos de la región fronteriza. El costo de instaurar la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos debería de ser relativamente bajo, ya que en la ley solo se crea la figura del secretario técnico. Dentro de las funciones de la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos está la de proponer a las secretarías las adecuaciones para que los programas públicos del gobierno federal relacionados con el apoyo para el desarrollo económico y los programas para el desarrollo social se apliquen en las regiones fronterizas atendiendo a las condiciones particulares de las mismas. La ley posibilita que la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos contribuya en el fomento y desarrollo de los sectores productivos, igual que en áreas que impactan en la calidad de vida, como son las relativas a la salud, la educación y el ambiente. La Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos fomentará la cooperación internacional en las regiones fronterizas en base a convenios y acuerdos académicos entre los gobiernos de las entidades federativas, de municipios, universidades e instituciones de educación superior, sin invadir las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, mediante la celebración de los convenios, podrán otorgar beneficios o estímulos fiscales y económicos a las personas físicas que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por los siguientes conceptos: impuestos sobre la nómina, impuestos sobre la adquisición de inmuebles, impuestos prediales estatales y municipales, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras, impuestos sobre la tenencia o uso de vehículos, servicios públicos municipales, servicios de catastro y usos del suelo. Para coadyuvar al desarrollo turístico en las regiones fronterizas, el objetivo de la Política Integral de Desarrollo Fronterizo en la materia buscará asegurar la permanencia competitiva de sus destinos turísticos
mediante una constante diversificación de los productos y servicios ofrecidos, así como la integración de cadenas productivas. La Comisión promoverá con las instancias correspondientes en el ámbito de sus competencias lo siguiente: fomentar un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para la adopción y la ejecución de políticas públicas que impulsen el turismo en la región, promover la competitividad de los productos y servicios turísticos ofrecidos en las regiones fronterizas, fomentar la inversión pública y privada en el desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos, instaurar estrategias que conlleven la consolidación de cadenas productivas competitivas, llevar a cabo las acciones necesarias que faciliten el flujo de turistas internacionales a través de las regiones fronterizas, promover la construcción o el mejoramiento de infraestructura para el eficiente desplazamiento de turistas en las franjas fronterizas. La política ambiental fronteriza tendrá como objetivo coadyuvar en la conservación, protección y restauración de la diversidad biológica y sus hábitats en las diferentes zonas de las regiones fronterizas, así como la preservación de los recursos hídricos y control de elementos nocivos contaminantes que afecten la población de los estados fronterizos para el logro de un desarrollo sustentable. La Comisión fomentará la ampliación y rehabilitación de obras necesarias para el suministro eficiente de agua potable en los asentamientos humanos de las regiones fronterizas. La Comisión impulsará el derecho humano a la protección de la salud de los habitantes de las regiones fronterizas, garantizando su cobertura y el fortalecimiento de los servicios de salud bajo los principios de universalidad, gratuidad y equidad, en los términos previstos por la Ley General de Salud. La política integral de desarrollo fronterizo tendrá como prioridad procurar los más altos estándares de calidad de la educación en sus tres tipos y niveles en las regiones fronterizas, atendiendo a las características particulares de la zona. En lo referente a la cultura, tomará en cuenta la interacción natural de las comunidades fronterizas y el país vecino del norte, a fin de procurar el respeto y la conservación de los vínculos culturales y sociales existentes entre ellos, así como el respeto y protección de los usos, costumbres y especificidades culturales de las comunidades y pueblos indígenas. No deroga las leyes existentes, sino que busca ser complementaria de las mismas. Atendiendo las denuncias de varios usuarios del Aeropuerto Internacional de Tijuana, en el sentido de que habían sido objeto de vejaciones por parte de los integrantes masculinos de los servicios de la terminal aérea, el diputado Bonilla gestionó la intervención de la Dirección General del Grupo Aeroportuario del Pacífico para que solucionara el problema en forma inmediata. En octubre de 2014, el diputado Jaime Bonilla puso a consideración del Pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la propuesta de modificación al proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, con el fin de que se etiquetaran recursos económicos en cantidades suficientes para la correcta operación de la red de albergues de tránsito a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con el propósito de salvaguardar los derechos de connacionales que residen fuera del país. El legislador tijuanense solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la reconsideración del tercer resolutivo del acuerdo relativo a la propuesta de los procedimientos que regulan el voto de los mexicanos en el extranjero. Con la representación de la Comisión Asuntos Frontera Norte, que honrosamente preside, el diputado Bonilla asistió a la 20ª reunión interparlamentaria México-Canadá, que en esta ocasión se llevó a cabo en el contexto de la conmemoración del 60º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países y a 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como los 10 años de la Alianza México-Canadá. Su sede fue en la ciudad de Ottawa los días 24 y 25 de noviembre del 2014. Con el concurso de todos los demás integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, el diputado Jaime Bonilla Valdés
ha realizado de manera permanente y responsable las tareas que la 62ª legislatura le asignó de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. La Comisión de Asuntos Frontera Norte, como ustedes han podido ver, ha tenido como agenda los temas que afectan directamente la vida cotidiana de nuestra región y continuará haciéndolo así. Considero que esta comisión, la cual honrosamente presido, es la plataforma que nos permitirá estar en equidad y en competitividad con el resto del país, pero más importante aún, la comisión está generando los elementos que impulsan las condiciones adecuadas para que las economías locales de nuestras ciudades fronterizas puedan disputar la oferta comercial con las contrapartes de los Estados Unidos, con quien llevamos una interacción económica natural e inevitable. Para esta acción, la Comisión entregó ante el Pleno de la Cámara el pasado 9 de diciembre el proyecto de ley de fomento para la frontera norte, la cual trabajaré para su aprobación. Esta ley buscará instaurar la política integral del desarrollo fronterizo, entendida esta como el conjunto de acciones que conlleven la coordinación de las instituciones federales, estatales y municipales en materia fronteriza. También la generación de condiciones y promoción de la actividad económica local y regional y la eficiente prestación de los servicios públicos y en general el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la región fronteriza norte. Pero también, como presidente de la comisión, me he pronunciado de inconformidad y en oposición ante los dictámenes de las diferentes reformas que han estado acotando las posibilidades de crecimiento en nuestra nación. Debemos ser contundentes en nuestra voz y plasmar el detrimento de estas decisiones que están y estarán ocasionando a nuestro país. En su momento, los verdaderos bajacalifornianos dijimos no a la reforma energética, no al robo del patrimonio nacional y menos al incremento de los costos de los combustibles o elementos energéticos, llámese energía eléctrica o gasolina. Como legislador bajacaliforniano, no pasaré por alto o abandonaré los temas que hemos atendido desde el inicio de nuestra participación en la 62ª legislatura. Seguimos luchando contra la homologación del IVA día con día, pues vemos cómo son mayores las afectaciones en nuestra región. Cada día un número mayor de establecimientos que durante años fueron parte importante y legado económico de nuestra comunidad cierran sus puertas y cada vez es mayor el capital que sale de nuestras ciudades y se va hacia los Estados Unidos. En tan solo, en el 2014, según cifras arrojadas por las diferentes cámaras de comercio e instituciones académicas y de investigación, más de 5,000 negocios han tenido que cerrar sus puertas o migrar a la informalidad, y esto es solo en Baja California, lo cual ha provocado un decremento exponencial de las aportaciones para el Estado. Por otro lado, la canasta básica ha tenido un incremento superior a los 400 pesos. Esto es más del 12% en tan solo un año. Un obrero tendría que tener jornadas laborales de 22 horas para poder adquirirla y para darse cuenta de la gravedad de la situación o tener conocimiento de los costos de los artículos básicos en el hogar. No se requiere ser la señora de la casa, sino tener y traer el pulso de la realidad mexicana. Continúo con un rotundo no a la reelección, aun cuando ya hay avances en algunos estados del país. Sin embargo, dejamos claro nuestra postura desde el inicio en contra de quienes evidencian su sed de poder y las intenciones de perpetuidad o la imposición de intereses particulares. Seamos estudiosos de nuestra historia y evitemos los mismos errores de nuestro pasado. No a la reelección y sí a la renovación de poderes y sí al progreso y sí a la libre elección. Me preocupa la lentitud
con la que atienden las autoridades e instancias correspondientes el tema de la planta desalinadora en la zona costa de Baja California. Este debe de ser una prioridad, debe de ser atendido como un proyecto urgente de la región. Es por ello que continuaremos promoviendo, incitando una atención inmediata a este proyecto. Cada día este vital recurso natural es más escaso y cada vez es más difícil obtenerlo. En Tijuana, por nombrar un ejemplo, el 85% de su insumo necesario debe de ser traído desde más de 200 kilómetros de distancia. Si la pregunta recurrente por parte de las autoridades es ¿cuánto cuesta producir un litro de agua en una planta desalinadora? La única respuesta es preguntarse ¿cuánto cuesta no tener el agua? Seguiré tocando puertas y generando un diálogo con los líderes políticos y de opinión que sea necesario. Seguiremos empatando las necesidades y reclamos de la gente y las propuestas legislativas necesarias y llevaremos adelante acciones correctivas buscando soluciones reales que entreguen resultados positivos, con una garantía de que cada una de mis propuestas e iniciativas continuarán con el único objetivo determinante que es el beneficio de la población de Baja California. Diálogo permanente. El diálogo permanente con los líderes sectoriales, la academia y la sociedad en general es la herramienta que le ha dado la pauta al diputado federal Jaime Bonilla Valdés para atender con claridad de rumbo los requerimientos de la población. Comprometido con la causa progresista porque considera que es el mejor camino para dignificar la praxis política, el diputado Bonilla Valdés siempre ha sido respetuoso de todas las ideologías, ya que en este principio se funda la democracia. Sobre esa base, ha atendido a cada grupo o persona que lo ha solicitado. Ha sido vocero de las causas de aquellos que menos tienen, lo mismo que de los sectores sindicales y empresariales que tanto han padecido las consecuencias de las estrategias económicas equivocadas de la Federación. Ha construido vínculos comunicantes para escuchar a la sociedad y para informar sobre lo que se ha venido haciendo a lo largo de la 62ª legislatura. A través de los medios de comunicación y las redes sociales, mantiene un diálogo constante con personas de todas las edades. No se puede entender la democracia sin una sociedad bien informada. De ahí la importancia de mantener el contacto con la población. El diputado Bonilla ha abordado públicamente todos los temas que afectan a la sociedad, desde las consecuencias negativas de las llamadas reformas estructurales hasta los problemas particulares de algunos grupos que se acercan para solicitar ayuda. Algunos mensajes del diputado Jaime Bonilla que se han reproducido en las redes arrojan resultados sorprendentes. Por ejemplo, el reclamo que hizo a las autoridades por el incremento injustificado de las gasolinas el 1 de enero de 2015 fue visto por más de 10 millones de personas. El legislador tijuanense reitera constantemente su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación con todos los interesados en opinar sobre lo que le conviene al país. La tarea de legislar no es privativa de un grupo de iluminados, sino el resultado de la participación abierta de todos los ciudadanos. Gestión ciudadana. Si bien es cierto que las funciones primordiales de un diputado son las de legislar y representar dignamente los intereses de sus representados en el Congreso, no por ello se debe permanecer ajeno a las necesidades individuales y de grupo, en especial de los sectores más vulnerables. Una de las mayores satisfacciones que ha recibido el diputado Bonilla consiste en atender las demandas de las personas en estado de necesidad. Desde el inicio de sus actividades como legislador,
estableció una oficina de gestión social encargada de atender a todas las personas que requieran algún tipo de apoyo, con un sentido absolutamente humanista. Durante 2 años se han escuchado y buscado solución a infinidad de peticiones. De igual forma, los encuentros con las comunidades indígenas han sido una gran experiencia. Se atendieron los reclamos de nuestros hermanos indígenas. Para contribuir a su causa, se gestionaron recursos públicos por 10 millones de pesos para el equipamiento de 20 escuelas a las que asisten niños de distintas etnias. Con el mismo ánimo, fueron apoyados otros grupos que se preocupan por salvaguardar el patrimonio público. Tal es el caso de los compañeros que defienden el Parque Benito Juárez de Tijuana. Se trata de una de las escasas áreas verdes de la ciudad, la cual enfrenta la amenaza de despojo por un grupo de personas que en contubernio con las autoridades pretenden construir un centro comercial. Se les está apoyando moral y legalmente a los defensores del parque. Incluso el diputado ha presentado un punto de acuerdo para impedir que se cometa este atraco. Algo similar ocurre con las instalaciones de la Puerta México, que se ubica en la frontera de Tijuana y San Isidro, California, cuya demolición ha sido anunciada por el gobierno con el pretexto de construir más carriles en la Garita Internacional. El 14 de enero de este año, el diputado Jaime Bonilla presentó un punto de acuerdo solicitando la preservación de este edificio histórico. El diputado Bonilla ha comprometido todo su empeño para evitar la consumación de tales acciones y apoyar sin restricciones a los grupos que abanderan esas causas. Uno de los programas de mayor contenido humanista implementado por la Oficina de Gestión Social del diputado Bonilla es el denominado La Llamada Fraterna, mediante el cual fueron enlazados con sus familias más de 500 compatriotas deportados de los Estados Unidos. Igualmente, se apoyó a todos los ciudadanos que de manera voluntaria querían participar en la campaña Consulta Ciudadana que nos pregunten a todos, logrando recabar más de 30,000 firmas, las cuales se sumaron a las casi 3 millones a nivel nacional. El diputado federal Jaime Bonilla Valdés ratifica su compromiso de seguir legislando en pro de los grandes intereses de la nación y en particular en favor de todos los sectores de Baja California. Como ustedes pudieron ver, mis tareas han sido múltiples y la realidad es que cada día aumentan y se diversifica más la problemática que debemos atender como legisladores. Cada día la brecha de entendimiento es mayor entre la población y nuestras autoridades federales. Y más preocupante es que no se ve intención alguna de corregir rumbo o voluntad para aminorar las afectaciones. Las autoridades federales deben, en calidad de urgencia, reconocer sus errores y atender soluciones viables, coherentes y acordes a la región en la que se están suscitando, y no de una manera unilateral y sin consulta, y aún más preocupante, que se hagan al vapor. Nuestro país está conformado por una diversidad cultural, ecológica y una dinámica económica llena de particularidades como es la frontera norte, que debe de ser atendida de la misma manera, con adaptabilidad y dirección y no de una manera genérica con patrones rígidos o peor aún, con un autoritarismo irracional. Estas acciones por parte de las autoridades centralistas han impedido hasta ahorita tener un crecimiento sustentable en la región y por consecuencia en el país. Las afectaciones han sido claras y los resultados están ahí. Nuestra obligación, mi obligación, es trabajar para que cada uno de los ciudadanos sepa que él importa a la hora de tomar decisiones. Necesitamos retomar la esencia del funcionario y atender a quienes nos debemos, a los mexicanos. Particularmente en Baja California estamos viviendo un abandono político y este debe de ser atendido por nosotros los legisladores, sin agendas ocultas, sin partidismos y con honestidad.
Por lo que a mí corresponde, desde un inicio en esta legislatura no me he cansado de señalar los errores y de trabajar por la corrección de ellos, ya sea en la tribuna, a través de la Comisión de Asuntos Frontera Norte o en los diálogos con los representantes políticos y económicos. Las respuestas son evidentes. Los bajacalifornianos están cansados de tanto castigo por parte de las autoridades y no soportan una acción más en su contra. Esto es lo que me motiva y me alienta a continuar alzando la voz. No aceptaremos la implementación de reformas tendenciosas, reformas que saquean nuestra riqueza. No permitiremos reformas que secuestren y limiten el crecimiento económico al ciudadano. Nos oponemos a reformas que permitan la perpetuidad a grupos de poder y vean a México como un botín o un medio fácil de enriquecimiento. El bajacaliforniano merece mucho más. La entidad ha llevado siempre una vida económica y social propositiva y de gran importancia para el país. Y debe de ser atendida como tal, con sus particularidades y reconociendo estas diferencias para que Baja California continúe siendo el brazo fuerte de México. Desafortunadamente, la conducta legislativa hasta ahora ha dado resultados entreguistas y con claros intereses partidistas y de particulares, olvidándose de las necesidades que conforman el tejido social de nuestra nación. Me preocupa el que las autoridades centralistas día con día se alejan más de la realidad mexicana y es por ello que hoy, más que nunca, estoy convencido de mi responsabilidad como legislador. La Comisión de Asuntos Frontera Norte seguirá siendo punta de lanza en sus propuestas de beneficio fronterizo. Continuaremos estando cerca de las representaciones sociales y de los actores económicos en el desarrollo integral de Baja California. Impulsaremos para que cada uno de nosotros hagamos labor en la gestión social y con precisión en la tribuna alzaré la voz con los reclamos de la comunidad. Este es el claro papel que debo atender como legislador y continuará siendo mi actitud en este último año de mi participación. Siempre he sido un hombre de resultados y no descansaré hasta lograrlos. Todo por Baja California y un México más digno. Muchas gracias.